Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Muy buen día, la paz del Señor sea contigo. En el programa de hoy vamos a estudiar la cuarta señal que Juan presenta en su evangelio acerca de la obra de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Quiero enfatizar la razón del por qué Juan presenta solamente 7 grandes señales del ministerio de Jesús sobre la faz de la tierra es porque Juan entiende que estas 7 grandes señales son el fundamento del evangelio del reino de los cielos. Es el fundamento por el cual el hombre debe caminar, es el fundamento por el cual la mujer debe de caminar. Juan lo que pretende establecer es que el hombre tiene que aprender a caminar por el conocimiento de la verdad. Esto es la verdad. Vivir por la enseñanza de Cristo Jesús. En la tercera señal se nos establece que es necesario ser libre de creencias que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Porque no son paralíticos, decíamos, no son paralíticos aquellos que están imposibilitados por una enfermedad, son paralíticos aquellos que viven por sus creencias y sus creencias no les permiten hacer lo que el Señor quiere que estos hagan. Era sábado aquel día, dice el relato. ¿Y cómo es posible que este hombre haya sanado? No se fijaron en la sanidad de un paralítico. No les importó tan siquiera la sanidad del paralítico. Les importó la creencia, que se mantuviera vigente la creencia que ellos tenían. Las creencias atan más que una enfermedad. Y es importante que nosotros seamos libres de creencias familiares, creencias generacionales, creencias religiosas, muchas de ellas, que no permiten que el hombre camine conforme a la enseñanza de Jesús. Llegamos a la cuarta señal. La cuarta señal es lo que nosotros conocemos como la multiplicación de los panes y de los peces, 5 panes de cebada. Está contenida en el capítulo 6. Esta señal tiene como propósito no la multiplicación, no es hacernos ver la multiplicación propiamente de los panes y de los peces, sino lo que salió a la luz en el corazón de todos aquellos que estaba escondido, en el corazón de todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Vamos a leer capítulo 6. Leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Versículo 13. Cogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. El pasaje que hemos leído tiene como propósito sacar a la luz una crisis de fe en la que estaban envueltos muchas personas que se habían constituido en seguidores de Jesús. Hay algo bien importante que necesito establecer adecuadamente y es lo siguiente. Muchas de las cosas que vienen a la vida de un hombre de fe, muchas de las cosas que vienen a la vida de una mujer de fe, no tienen el propósito solamente de beneficiar con la solución a una necesidad. Muchas cosas que el Señor hace tienen el propósito de sacar a la luz lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón de la mujer, y no se han dado cuenta. Esta señal tiene el propósito de sacar a la luz las crisis de fe en la que los seguidores de Jesús estaban envueltos. ¿Por qué razón? Vea lo que dice versículo 10 y versículo 13. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Versículo 13. Cogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Así comienza prácticamente este relato, pero mire cómo termina. Trasladémonos hasta el versículo 41 del mismo capítulo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Versículo 60. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Finalmente, versículo 70, Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Comparemos los primeros versículos con los versículos finales del mismo capítulo y usted encuentra que el acto de haber multiplicado el pan y los peces sacó a la luz una crisis de fe que ellos estaban sufriendo. La pregunta que quiero contestar: ¿por qué vienen las crisis de fe? Y esto es bien importante porque todo hombre, toda mujer, en más de alguna ocasión pasa por crisis de fe y no sabe cómo vienen las crisis de fe. Este relato nos descubre a nosotros por qué llegan las crisis de fe. Este acto de Jesús se dio al principio del segundo año de ministerio de Jesús. Durante el primer año, según Juan, realizó 3 señales: la transformación del agua en vino, primer mes; la sanidad del hijo del noble que había subido de Capernaum, primero o segundo mes, porque fue antes y después de la fiesta de Pesaj, y la sanidad del paralítico en Betesda durante la fiesta de Sucot, y allí terminó el primer año. Este acto se desarrolló
al principio del segundo año del ministerio de Jesús. ¿Por qué lo decimos? Porque el versículo 4 del capítulo 6 lo declara. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Todos nosotros sabemos que la Pascua se desarrolla durante el primer mes del calendario hebreo, mes de Aviv, durante la primavera. Así es de que, de nuevo, estamos aquí comenzando, pero en este caso un segundo año, el segundo año de ministerio. Vea cómo se encuentra toda la gente que seguía a Jesús. Leo de nuevo el versículo 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué fue lo que provocó la multiplicación de los panes y de los peces? Que saliera a la luz las crisis de fe en que todos sus seguidores estaban inmersos. Y yo decía, y lo vuelvo a repetir, que hay actos que Jesús realiza en el tiempo contemporáneo que no tienen el propósito necesariamente de suplir una necesidad, sino de sacar a la luz los conflictos o las crisis en las cuales el hombre, la mujer de fe, está inmerso y no se ha percatado de ello. La pregunta que vamos a contestar: ¿por qué vienen las crisis de fe? Vayamos al versículo 26 para entender la primera razón del por qué vienen las crisis de fe. Versículo 26. Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y le dijeron, versículo 28, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primera razón, ¿por qué vienen las crisis de fe? Porque nos hemos acostumbrado a una forma de actuar o a una forma de proceder. Versículo 26, Jesús les dice: ustedes me están siguiendo porque comisteis el pan y os hartasteis. Nos acostumbramos a una forma de actuar o a una forma de conducirnos. Cuando Jesús hace los cambios, porque se proceden transiciones, mucha gente no quiere hacer la transición y no quiere moverse conforme el Señor se está moviendo. Ellos le dicen en el versículo 28, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? No se trata de hacer, se trata de entender. La razón del por qué muchas personas no logran transicionar es porque no pueden entender lo que Dios está haciendo. Versículo 29, observe, se trata sencillamente de creer en el que Él ha enviado. Se trata de entender que las transiciones son necesarias para que nosotros nos podamos ubicar en lo próximo que el Señor quiere que nos ubiquemos. Y hay hombres que no quieren transicionar, hay mujeres que no quieren transicionar, hay hombres que no quieren cambiar porque se acostumbraron a una forma de ser.
porque se acostumbraron a un método, porque se acostumbraron a un modelo. Y ese es el modelo, eso es lo único que ellos saben, eso es lo único que ellos conocen. Y cuando el Señor los quiere transicionar, no quieren transicionar. Las crisis de fe vienen precisamente porque el hombre y porque la mujer se acomodaron y quieren seguir haciendo aquello en lo cual estaban acostumbrados a hacer. Tenemos que aprender a movernos conforme el Señor se está moviendo. Muchos cambios no nos gustan. Muchas transiciones remueven aquello en lo cual hemos establecido la seguridad para nosotros mismos. Y esto es bien importante poderlo entender. Los cambios vienen de parte de Dios. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando el hombre convierte en hechos la revelación en la cual está viviendo, hay un gran peligro, porque lo está transformando en obras. Ni la gracia ni la misericordia se fundamentan en obras. Se fundamentan en creer. Se fundamenta en el poder hacer según el Señor quiere que nosotros hagamos. Y este es el riesgo, este es el peligro. Por eso es que el Señor hace transicionar, porque Él se da cuenta que muchas veces nos estamos acomodando a acciones, a obras, a repetir lo que al principio fue de revelación. Tenemos la tendencia a seguirlo haciendo y el Señor nos mueve. Cuando nos acomodamos y de momento el Señor nos cambia lo que estamos acostumbrados a oír, el oído se resiste y la persona se resiente. Y entonces entra en crisis, y son crisis de fe. Vayamos a la segunda razón. La segunda razón la encontramos en el versículo 26, versículo 27. Le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. La segunda razón es porque las personas han reducido a Jesús como quien soluciona sus problemas o quien provee para sus necesidades. Jesús no es solamente el que soluciona nuestros problemas. Jesús no solamente es el que nos provee, no solamente es la fuente de nuestra provisión. Jesús es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender, como el apóstol Pablo bien lo dijo, sea que tengamos o que no tengamos, yo soy del Señor. He aprendido a vivir en abundancia, pero he aprendido a vivir en escasez.
Y muchas veces cuando la persona se acostumbró a que Jesús nos resolvió los problemas, creemos que Él tiene que resolvernos todos los problemas. Y aquí está el fallo. Y por eso muchas personas entran en crisis. Porque cuando no obtienen lo que le están pidiendo, entonces la persona se resiente y entra en crisis de fe. Segunda razón entonces, cuando asumimos que Dios está obligado a resolvernos todos nuestros problemas o a darnos lo que nosotros necesitamos, entonces la tendencia es a caer en una crisis de fe. Por eso usted de seguro que ha visto, si es que no le ha pasado a usted, que casi siempre las personas dan gracias porque el Señor me dio esto, me dio esto otro, para no mencionar objetos ni bienes. El Señor me dio esto otro, y esos son los testimonios que nosotros contamos. ¿Y qué tal si no nos da? ¿Qué fue lo que dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No podemos nosotros ver al Señor como el que suple solamente. Nosotros tenemos que entender que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y lo que debemos de procurar es la misericordia de Dios que esté sobre nosotros, tengamos o no tengamos. Segunda razón entonces, no podemos nosotros reducir a Jesús como el que tiene que solucionar nuestros problemas. No podemos, esto es un error, gravísimo fallo. No podemos. ¿Por qué? Porque Él no está obligado. La vida de fe en Cristo Jesús no significa estar todo el tiempo en abundancia. No significa tener prosperidad todo el tiempo. Cuando las personas no ven los resultados, se resienten y entran en crisis de fe. Vamos a la tercera razón. Y la encontramos versículo 35 al versículo 41. Leo. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Tercera razón del por qué las personas entran en crisis, y me estoy refiriendo a hombres, por supuesto, hombres de fe, me estoy refiriendo, por supuesto, a mujeres de fe, porque un hombre que no conoce a Dios no puede entrar en crisis de fe. Eso es absurdo, porque la fe es precisamente de los que tienen comunión con Dios. La fe es precisamente propia de aquellas mujeres que tienen comunión con Dios. Un hombre impío, un hombre perverso, una mujer impía, una mujer perversa no puede tener comunión con Dios. Por lo tanto, no puede tener fe. No entra en crisis de fe. Así es que la tercera razón del por qué hay hombres y mujeres que entran en crisis de fe es porque no quieren escuchar lo que Dios está diciendo.
No quieren escucharlo, no quieren aceptarlo como de parte de Dios. Y esto lo veremos muy frecuente en estos últimos tiempos. La cuarta señal que Juan nos presenta es para hacernos entender que hay ocasiones en que el Señor, la obra del Señor, se desarrolla para sacar lo que hay oculto en el corazón del hombre, lo que hay oculto en el corazón de la mujer. Hay mucha obra que sale precisamente porque está oculta en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y ese es el propósito de esta cuarta señal, sacar a la luz las crisis de fe. ¿Por qué vienen las crisis de fe? En resumen, primero, porque queremos complementar con obras la palabra del Señor. Es sencillamente creer, es entender para que nosotros podamos actuar conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La segunda razón es porque hemos convertido a Jesús como el que suple solamente nuestras necesidades. Y lo hemos visto como que Él está obligado a proveernos, a satisfacernos, a darnos lo que le estamos pidiendo. Y finalmente, tercera razón, porque muchos se escandalizan en la palabra, porque rechazan la palabra, porque no la quieren aceptar como de parte del Señor, y allí entonces entran en crisis de fe. El día de hoy es necesario que corrijamos. Si tú encuentras que por esta enseñanza estás expuesto a una crisis de fe, no permitas, no dejes que la crisis explote. Corrige lo que tengas que corregir para que entonces puedas caminar conforme a la voluntad del Señor. Yo te bendigo, que el Dios eterno te dé entendimiento para que puedas caminar conforme a la instrucción de su palabra. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.